Hola amigos, hoy vamos a ver cómo cargar de forma inalámbrica teléfonos que no tienen carga inalámbrica y vamos a ver qué tal funcionan estos dispositivos para cargar sin cables. Bueno, pues para tener carga inalámbrica necesitamos lo primero una tarjeta receptora como la que veis, que es muy fina, y esta que veis pone que entrega hasta un máximo de 1 amperio de carga. Luego comprobaré si eso es cierto. Y bien, hay básicamente dos tipos, una con el cable corto, como esta que veis, y otra con el cable un poquito más largo, y la del cable más largo puede que al ponerlo os tape el sensor de huellas si lo tenéis atrás como yo. También vamos a necesitar una base de carga inalámbrica, y esta que veis pone que es capaz de entregar 9 voltios y 1,1 amperios o 5 voltios y 1 amperio. Para que entregue esos 9 voltios tiene que ocurrir dos cosas. Una, tenéis que conectarlo a un cargador de carga rápida, si no, no va a entregar esos 9 voltios. Y la segunda es que la tarjeta inalámbrica debe permitir carga rápida a 9 voltios. Y esta tarjeta que yo tengo no me permite la carga a 9 voltios, así que cargará a 5 voltios con un máximo de 1 amperio. Conectamos la tarjeta al conector de carga del teléfono. Vemos que tiene un adhesivo para fijarlo al teléfono, pero no voy a usar el adhesivo, pues quiero probarlo en varios teléfonos. De todas formas, aunque no la pegues con el adhesivo, una vez puesta la funda no se va a mover, así que ponemos la funda y al ser transparente se ve la tarjeta, pero apenas varía el grosor del teléfono. En este Xiaomi Mi 8, que tiene la funda negra, pasa totalmente desapercibido. Hay que fijarse mucho para darse cuenta, a no ser que mires el conector, que ahí sí se nota que hay algo conectado. Bien, voy a usar una aplicación que se llama Ampere y lo que hace es medir el consumo en miliamperios en el momento que carga la batería. Y también nos calcula los miliamperios a los que está descargando la batería, como ahora que me marca menos 170 miliamperios aproximadamente. Lo pongo a cargar y hay que esperar a que la aplicación detecte la carga. Y marca unos 700, 800 miliamperios aproximadamente, que se acerca bastante al amperio que marca la pegatina de la tarjeta inalámbrica. Para los que no sepáis mucho de miliamperios, quizás os habréis fijado que al conectar el teléfono a un ordenador tarda muchísimo en cargar el teléfono, así que si ponemos la aplicación en funcionamiento, conectando el teléfono a un PC, vemos que marca unos 340 miliamperios, como mucho que pueda llegar a 400. Así que con el cargador inalámbrico tardaría en cargar la mitad de tiempo que con un PC, y en una batería de tamaño medio actual de unos 3200 mAh carga un 50% en una hora, así que tenemos tiempo de sobra para cargar el teléfono por la noche. En algún foro por internet leí que poniendo estos cargadores no funcionaban bien las antenas del teléfono, podía dejar de funcionar el NFC. Bueno, yo lo he probado en varios teléfonos y funciona perfecto. Evidentemente el problema es que vamos a perder la conectividad del puerto de carga, así que este tipo de dispositivos lo recomiendo en teléfonos que con tu uso diario llegues a la noche sin cargarlo durante el día y lo cargas tranquilamente cuando estés durmiendo. Si eres de los que sueles conectar tu teléfono al PC para compartir archivos, puedes hacerlo sin conectar por cable y te dejo un tutorial que es muy fácil de seguir. Y de hecho es lo que hago yo actualmente cuando quiero pasar archivos, fotos o vídeos del teléfono al PC. Bien, pues hasta aquí la prueba de estos cargadores inalámbricos que están bastante bien para disminuir el desgaste del puerto de carga. Pues prácticamente todos los días tenemos que conectar y desconectar el cargador. Así que yo me despido, hasta un próximo vídeo, hasta pronto.